Ok. Ok. Tereso, Otoniel y Samuel, vénganse acá, júntense los tres, por favor. Júntense ahí. Hermano Abraham, Josecín y Pedro, júntense a los tres también. ¿Quién nos falta? Mendoza nos falta. Oh, acá está Mendoza. Mendoza, hermano Mendoza, hermana Gaby y hermana Paulina, júntense los tres por ahí. Y hermana Chayo, hermano Mares y yo vamos a hacer el otro equipo. Vénganse para acá conmigo. Ahí voy ahorita por ahí. Ok, 1, 2, 3, 4, no, ya los conté, ¿verdad? Ok, ustedes son el equipo número 1. Ok, equipo número 1. Hermana Nalda número 2. Samuel número 3. Hermano Abraham número 4. Y los hermanos número 5. Ok, entonces ok, Mano Mares, véngase acá con Edgar y mi esposa y Anabel. Y hermana Chayo se queda ahí con Abraham, con Pedro y Josecín. Mejor vamos a trabajarlo así. Ok, ya tienen ahí la palabra, la escritura, ¿verdad? Cada equipo, fíjese lo que vamos a hacer. Fíjese bien, cada equipo va a tomar una porción de la palabra y va a tener 5 minutos para exponer. ¿Ok? Número 1, equipo número 1. Van a tener la primera porción de la escritura donde en el verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, enfóquense a eso. Eso es lo que van a explicarnos a todos en 5 minutos. No pueden tomar más tiempo. Ya pueden empezar a dialogar entre ustedes, pueden tratar ahí, hablar y ver de qué se trata esa palabra. Equipo número 2, hermana Nalda. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, hasta ahí. Todas esas ustedes lo van a explicar. ¿Ok? ¿Siempre sí? ¿Vas a estar acá? Sí. Ok, vete allá con la hermana Nalda. Refuerza ahí ese equipo. 3. Equipo 3. Ahí está el verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Van a explicar en 5 minutos lo que dice el verso 3. Equipo 4. ¿Quiénes son los 4? Traidores, impetuosos, no ustedes, sino lo que les toca. Equipo 4. Pueden separarse un poquito si quieren para que no oigan lo que están hablando los otros y se interrumpan. Pueden irse a donde ustedes crean que pueden estar más concentrados. Solo no salgan del templo. No, escojan uno que exponga de entre ustedes, uno solo es el que va a pasar a hablar. Escojan uno y va a pasar a hablar solo 5 minutos, no van a tomar más tiempo. Ok, equipo número 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hasta ahí, equipo 5, verso 5. Que tendrán apariencia de pedir piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice la palabra. Lo tienen, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. No. Pueden tomarse solamente, son 7:46. Tienen 5 minutos para dialogar, para ponerse de acuerdo quién va a pasar a exponer.
y vamos a escuchar a uno por uno. ¿Escogieron quién va a pasar o escojo yo de cada equipo? Si ya escogieron, está bien, ustedes escojan ahí. Y vamos a todos a poner atención, vamos a ver, porque le vamos a preguntar a cada equipo también de lo que digan los otros, ¿eh? ¿Sí me oyeron? Yes. Les voy a preguntar al equipo 4 lo que exponga el 1 y al equipo 3 lo que exponga el 2 y así. O sea que para que pongan atención todos. Se acabó el tiempo, vénganse a su lugar otra vez. Vénganse, o sea, vénganse más cerca, solamente vénganse más cerca. Quiero leerles unas cifras antes de darles ya el lugar rápidamente, para que vean cómo verdaderamente se están viviendo esos tiempos últimos, esos tiempos peligrosos. Y es una estadística que realmente me llamó mucho la atención. Edward Cleary dice, de Providence College, sociólogo, misionero por muchos años, hizo un estudio sobre el verdadero estado de la iglesia evangélica en América Latina. Expone las supuestas cifras que por años se han publicado. O sea, es un estudio sobre cuánta gente, cuántos miembros hay en la iglesia evangélica. Y dice que las estadísticas que siempre salen al público en general, dice, se ha dicho que el 50% de la población en Guatemala son cristianos, pero en realidad, dice él, no llega ni al 25%. De Chile dicen que el 28%, la realidad es que apenas llega al 18%. Brasil, 21.8%, y la realidad es que solo el 15% son evangélicos. De México, las estadísticas generales dicen que el 20%, fíjense la cifra, es bien pequeña, el 20% de la población mexicana son evangélicos. Eso dice la estadística general, pero la realidad es que no llega ni al 8% la población evangélica en todo México. O sea, son estadísticas, son datos bien claros, bien fuertes, y así es como se está moviendo en estos últimos tiempos el evangelio. ¿Por qué? Por causa y problema de la apostasía, de lo mismo que estamos hablando desde hace 2 miércoles. La apostasía, el engaño, el que entre a las iglesias, la contaminación de otras filosofías o de otras ideas, formas, contaminan realmente la iglesia y bueno, deja de ser evangélica, viene a ser ya una iglesia apóstata. Dice también en este dato, en este estudio se encontró que el 43% de las personas que nacieron en familias evangélicas han desertado del cristianismo, el 43%. ¿Cuántos de aquí nacimos en un hogar ya cristiano? Un hogar que ya es cristiano, que papá, mamá y abuelos, todos ya están, bueno, por lo menos los padres ya eran cristianos cuando nacimos. ¿Ah? Bueno, ok, somos pocos, pero en esa estadística dice que el 43% ya desertaron del cristianismo. Ojalá que nosotros nos mantengamos siempre firmes en el Señor. El 68% de los que se bautizaron en la década de los 90 ya se ha retirado de la iglesia. Fíjese, ¿cuántos somos bautizados acá? Ya bautizados. Gloria a Dios. Esta misma realidad se encuentra en Estados Unidos y Canadá. El 57% de los desertores afirmaron haber recibido alguna sanidad física en un evento público, recibieron un milagro, pero no tuvieron un cambio de vida verdadero. ¿Por qué esta deserción? Firmemente considero que la respuesta es que se ha dejado de lado la palabra de Dios y se está predicando un evangelio enfocado en los anhelos humanos y no en lo que Dios dice que debemos hacer. El resultado, la apostasía.
Esto dice Edward, que hizo esta estadística, un misionero, un sociólogo, hermano, que con una tremenda pues experiencia y más que experiencia, unción de parte de Dios para poder diferenciar la apostasía, la doctrina que no es la de Jesucristo, de lo que el Señor dejó. Estos son los tiempos peligrosos. Esas son las estadísticas de ahora. La palabra se sigue predicando. La palabra dice que hasta que llegue a todo el rincón de la tierra se acabó el tiempo. Está pronto para terminarse ya el tiempo. Y mire las estadísticas, mire el porcentaje de gente que verdaderamente ha recibido a Cristo y que sigue la palabra de Dios. Y tiene razón, dice que la mayoría solo se preocupan por estar predicando lo que a la gente le agrada, lo que a la gente le gusta, lo que quieren oír, pero a nadie quiere oír lo que verdaderamente a Dios le agrada. Y por eso entra la apostasía. Ese es el resultado. Es crítica, los datos, las estadísticas son muy serias para nosotros como cristianos entender y saber que debemos esforzarnos por permanecer en la doctrina de Jesucristo. Amén. Bien, equipo número 1. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice el equipo número 1 del primer verso, que es 3, verso, que le dije 1, ¿verdad? Adelante, ¿quién es el que va a exponer? Hermano José, véngase, pase. A ver, vamos a escucharlo y Edrey, ayúdame con un micrófono, o Pedro para el hermano. Así está bien. ¿Sí? Ah, esa voz tan potente. A ver, denle duro. A ver, escuchemos. Pues aquí nos está dando como una advertencia de que estemos atentos a la palabra para no ser engañados pues para los últimos tiempos, de que puede ser que seamos engañados y nos desvíen. Ajá. Tiene 5 minutos, le quedan como 4 y medio. Ya con eso, A ver, ¿alguna pregunta de los demás equipos? ¿Alguna pregunta para el equipo número 1 sobre el primer verso? ¿Hay alguna pregunta? Díganme ahí rápido porque se le van sus 4 minutos. Oh, sí, Dana. Es el verso 1, el verso 1 del capítulo 3. ¿Cómo son esos tiempos difíciles? Peligrosos. Peligrosos, como sea. Explíquenos, por favor. No, pues que tenemos que estar atentos, ¿no?, en la palabra para no ser engañados, para que no nos desvíen pues de lo que están dando aquí las advertencias de los hombres que van a venir disfrazados como lobos, pues, como ovejas y son lobos, ¿no? Algo así. Entonces, quiere decir que si uno viene y dice, oh, hoy es 14 de febrero, yo como pastor digo que hay que celebrar el Día del Amor y la Amistad, ¿sí se puede celebrar? Pienso que no. Pues, depende de cada quien, porque aquí no dice puede ser eso, pues, pero... Sí, pero pues son tiempos peligrosos. En este caso va a haber pastores que van a parar de pie y es que tienes que celebrarlo porque Dios es amor. Pues sí, pero yo pienso que ya pues el espíritu, ¿no? También. Okay. ¿Por qué? Yo voy a hacer una pregunta. Dice, también debes saber esto. Fíjense lo que el apóstol está mencionándole a Timoteo. Imagínense al apóstol y a Timoteo. Y lo primero que le dice el apóstol a Timoteo es también, o sea, aparte de todo lo que ya te dije antes, en los primeros capítulos, Timoteo, debes saber esto. ¿A qué se refiere con debes saber esto? ¿Por qué da esa expresión el apóstol? Que es necesario que sepa. Sí, pero era al 1. Al equipo número 1. ¿Por qué enfatiza el apóstol y le dice a Timoteo, debes saber esto? Porque está dando como una profecía para los últimos tiempos, ¿no?
para que esté uno prevenido. Exacto, porque para que esté uno apercibido, prevenido, porque tiene que enfocarse en lo que el apóstol le va a decir después. Ahora, debes saber esto, viene de deber, no es una propuesta, sino es, ¿cómo? Que si quiere o no quiere. Ajá, no. Exacto, sino de que es una responsabilidad. No, todavía no, espérenme. Es una responsabilidad la que tiene Timoteo en ese momento de entender lo que el apóstol le va a decir. Debes saber esto. ¿Qué es lo contrario de no saber? Por la ignorancia es que el pueblo se pierde. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando el apóstol dice, debes saber esto, es que nosotros, hermanos, debemos entender que lo único que a nosotros nos va a sacar de perdernos y de la ignorancia es conocer la palabra de Dios. Lo único que a nosotros nos va a ayudar a decirle al hermano Abraham, en este caso porque él soltó la pregunta, o a cualquier otro que pregunte si el día del amor y la amistad lo festejamos porque Dios es amor, la única respuesta que podemos dar es la que está en la Escritura, no la que yo creo. Yo puedo decir, ay, sí, qué bonito, ¿no? Y comprar la rosa y llevarla a cenar sí, qué bonito. ¿Por qué no? Es amor también. Pero la palabra dice otra cosa. Yo, si soy ignorante, yo voy a decir mi opinión. Pero yo no tengo que decir mi opinión. Usted como cristiano debe saber esto. Usted como cristiano debe conocer la palabra, para que cuando alguien le pregunte, con la palabra, usted dé la respuesta. Amén. Por eso Timoteo, un joven, hermano, le dijo el apóstol Pablo, debes saber, porque a veces los jóvenes creen que para los viejitos, ¿verdad? Ni para mí, para los viejitos. Es meterse a escudriñar la palabra y estudiar la palabra. Y no, Timoteo era un joven. El apóstol le menciona que hace ejercicio a Timoteo. Yo no sé si iba al gym y no sé qué tanto hacía Timoteo, pero el apóstol lo da a conocer y dice que habla como un joven. Debes saber esto. Es necesario que sepas esto. Esa es la situación. A la otra pregunta. ¿Alguien tenía algo por ahí? ¿Le iban a preguntar algo más? No, ya le queda 1 minuto y medio. No lo dejen ir hasta que se le venza su tiempo. Bueno, yo le hice esa pregunta porque puede suceder, ¿verdad? Sí. Y como tú dices, pero no sé en la Biblia, no puedo hacerlo, ¿verdad? Es algo correcto, porque la Biblia dice que tú celebres el 14 de febrero. Como dice el pastor, por ignorantes muchos lo van a celebrar. Porque muchos lo celebran, muchos cristianos, muchos pastores celebran el 14 de febrero. Mandan a la iglesia que se vistan de negro y de rojo y compren rosas para sus esposas o para pisar de novios. ¿Sí? Es muy peligroso, pues. Y vamos entendiendo de la verdad, pues. Y en esos tiempos peligrosos, solo como un paréntesis, entra de toda la congregación y los ministros también. Porque los ministros son los que aceptan la apostasía y dejan que fluya eso en la iglesia. Ahí es donde está el gran peligro. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta para el hermano? Ya le queda medio minuto. Ya se acabó, ¿Por qué no le dan un aplauso al equipo número 1 del hermano Mares? Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Equipo número 2. ¿Quién es el que va? Adelante. Equipo número 2, porque habrá... Bueno, tú léelo mejor. Tú explícalo ya. Adelante. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, la mía dice vanidosos, Sí, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice, ¿preguntas o solo
No, tú di lo primero, lo que ustedes hablaron y ya después las preguntas. Dice que en los últimos tiempos, Ajá. como el hermano está diciendo, que son ahorita, habrá hombres amadores de sí mismos, que significa que no les importa a nadie más, sino a él mismo, quiere todo para él y se ama y no ama a los demás. Y ávaros. A ver, equipo número 2, ayúdenle con... Ávaros son los codos. No la persona, sino los codos. Ok, está bien. ¿Qué más? Los que el ávaro, explíquenlo a alguien de ustedes rápido ahí. ¿Qué es un ávaro? Va a haber una persona Ayúdenme. que tiene, pero no quiere dar, sino que no quiere que le den. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más dice que es ávaro? Si no le van a ayudar a ustedes, qué malas, lo van a dejar solo. Dele. Ávaros son los que tienen, ¿verdad? Pero no les gusta dar, aunque miren que están necesitados, pero mientras ellos tienen. Ok. ¿Alguien de los otros equipos? Ávaro. Sí, el equipo es ávaros. ¿Tiene algún otro concepto de ávaro, de avaricia? ¿Ah? ¿Sí? Entre más tienen, más quieren. Ajá. ¿Qué más? ¿Sí? Ok. Es- Que ellos en lo material quieren más. Entre Ajá. más quieren, más quieren. Es un deseo desmedido de tener más y más y más. Y nunca se satisfacen. No hay un límite. Pueden ser 100, pueden ser 1000, o pueden ser 10,000, o 10 millones, o 100 millones. Siempre quieren más y más, y nunca, jamás, aunque vean la necesidad de quien sea, jamás van a sacar un centavo, ni un penny, van a sacar para darle a nadie. Ni un centavo van a soltar. El ávaro siempre va a querer más y más. Y ¿sabe qué es lo más terrible? Que pasan encima de quien sea por obtener las cosas. Mucha gente de esta no le importa hasta matar por ganar y por obtener la ganancia que no le pertenece. ¿Qué más de ello? Dice vanidosos o los que o vanagloriosos, ¿verdad? Vanagloriosos. Ajá. Vanagloriosos. ¿Explico? Sí, claro, adelante. Vanagloriosos es una persona que quiere la gloria a sí mismo, por eso se dice gloriosos, pero es vano, que Sí, no sirve porque la gloria es a Dios. amén. Y dice, vanagloriosos son los que quieren toda la gloria para sí mismos, se creen mucho y quieren todo para ellos. Sí. Y soberbios son los necios que ya saben la palabra, saben la verdad, pero no quieren hacerlo. No la acepto. Los necios y blasfemos son los que hablan contra Dios, los que hablan mal, desobedientes a los padres. Contra Dios y contra quien sea. Inventan, se levantan falsos. Sí. Y luego desobedientes. A los padres. A ver, explícanos eso. Son los que no obedecen a los padres. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿O en qué? Como cuando un padre le dice que haga algo y no lo hace, o lo hace pero con malas ganas y no. Sí. No. ¿Qué más? Ingratos, los que no tienen corazón Para agradecer. Ajá. y impios, los que son Impíos. impíos, los que son sucios y el ápice de justos. Y el opposite de piedad. Ajá. De la piedad. Y impío viene de impiedad, de practicar lo contrario de la piedad. You know? Esos son los impíos. Y ¿sabe que gente pregunta que si dentro de la iglesia habrá impíos? Porque la palabra de Dios, hermano, cuando se predica y se enseña, cuando la palabra fue predicada por los apóstoles incluso,
y algunos evangelistas hablan de dos grupos, de los hijos de Dios y de los impíos, de la iglesia de Cristo y de los impíos. Y ahí como que pareciera que un grupo es la iglesia de Dios, o nosotros los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, y otro grupo muy ajeno que no tiene nada que ver son los impíos. Y no es cierto. Fíjese que hay impíos dentro de la iglesia que no son del Señor. Por eso dice que esos son tiempos peligrosos. Por eso dice que en estos tiempos es cuando, bueno, eso ya le toca al otro equipo, pero ahí lo va a explicar usted también. Cuando aparentan piedad, pero no tienen ninguna piedad. Hay impíos también dentro de la iglesia. Gente que practica la impiedad, la injusticia, que no le importa que el otro se dañe, se enferme o le pase lo que sea con tal de que él logre su cometido. Es la práctica de la impiedad. ¿Hay alguna pregunta para el equipo 2? Equipo 2, ¿ninguna pregunta? ¿Alguien quiere añadir algo? Ok, vamos al equipo 3. Denle un aplauso al 2. Gloria a Dios. Equipo 3, ¿quién es el que va a hablar? 5 minutos. Corriendo, vamos. Bueno, la palabra de Dios verso dice, 3, ¿verdad? Sí, en el verso 3 dice así: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando nosotros estamos viendo pues cada una de las cosas que habitan en los hombres en este tiempo peligroso. Timoteo no solamente le hablaba a las personas fuera, sino estamos viendo que el pastor dice que también a las de adentro. Y sabemos que adentro de la iglesia empieza la apostasía. Si no, no fuera apostasía. Claro. Entonces se le está hablando a los de adentro. Y dice que sin afecto natural. Hay gente que nada más los míos, nada más los de mi casa, no los demás. Sin afecto natural. Cuando la palabra de Dios nos ha dicho que nosotros somos hermanos y todos lo tenemos en común. Implacables. Y es una palabra que le quiero pedir al pastor, por favor, que me la diga, porque nadie sabemos mucho aquí. Y esa palabra me la perdí en el diccionario. No sé si me la puede buscar, pastor. Sí. Por favor. Sí. Mientras diré esto, los calumniadores. Hemos visto que en las iglesias, por causa de las calumnias, a otros hermanos se les han visto por mal. Por causa de cosas que como que si fuesen. Y hemos dejado entrar nosotros la apostasía en la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos puesto oído a las calumnias y no vimos esta palabra que nos está diciendo que nosotros debemos de entender lo que está sucediendo aquí. Intemperantes. Mire, qué cuestión tan tremenda, ¿verdad? Intemperantes. ¿Qué es la palabra intemperante? Que de repente está azul y se pone rojo. Está cool y se pone hot. Man, eso es intemperante. Esa es una persona que, a la verdad, le digo, muchas de las veces, por eso dice la palabra de Dios, nos es necesaria la paciencia. Y por causa de eso podemos entrar en ser apóstatas. ¿Por qué? Porque la persona intemperante no escucha. La persona intemperante se vuelve soberbia. La persona intemperante se vuelve egoísta, egocentrista y siente que todo lo sabe.
También dice que crueles. ¿Se ha oído aquellos que son tan cruel que dice, yo soy tan cruel que me como tu corazoncito con cebollita y lo pico ahí? O sea, que no les importa el sufrimiento del otro. No les importa si, ya apachurraron por allá alguno y dice, bueno, pues se lo buscó, era juicio de Dios. Bueno, si fue juicio de Dios, ¿a ti qué? Debe de ver uno si verdaderamente uno no es cruel, sino que uno diga lo honesto, lo que uno debe tener bien en su corazón rendido eso. ¿Qué dice la palabra implacable? Está bien. Pero ya terminaste, ¿verdad? No, está bien, me falta uno. Bueno, termina. ¡Ay! Aborrecedores de lo bueno. Esto me gusta. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo el carácter de la iglesia de estos tiempos. El carácter de la iglesia que dice que son aborrecedores de lo bueno. ¿Por qué? Más adelante dice, ¿por qué? Bueno, no me voy a pasar nada de esto. Solamente digamos que aborrecedores de lo bueno, porque simple y llanamente niegan la eficacia de lo que han escuchado del Evangelio. No están viviendo el Evangelio. Lo aborrecen. Con sus palabras lo pueden decir, yo conozco esto, pero con sus hechos. Esto nos está hablando de la apostasía. Y cuidémonos, porque nosotros, en nuestro ser, no seamos apóstatas delante de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Hay alguna pregunta para el equipo 3? ¿Algo que quieran añadir o algo que quieran preguntar si no entendieron, Edrey? Implacable. O sea, andar sin placas. Y andar sin placas. Ok, una persona que es implacable, cuando la Biblia está haciendo toda esta lista, es un poco a lo que Samuel mencionaba de intemperante, pero implacable es alguien que no puede tomar calma, no se puede calmar, sino que es muy efusivo, vamos a decir, muy violento, se pone al tú por tú con quien sea, no respeta, no hay ningún alto para esa persona que lo detenga a seguir adelante con lo que se ha propuesto, por aberrante que sea. Entonces, es gente que, mire, lo único que a nosotros nos detiene de hacer muchas cosas es verdaderamente el temor a Dios. Estos no tienen temor a Dios. A estos no les importa lo que dice la palabra en cuanto al pago que tendremos según nuestras obras, lo que Dios va a juzgar. Estos, hermanos, estos son gente que están ya con una conciencia cauterizada, que ya ni la misma conciencia les dice que están mal. Ellos creen que están bien. Ellos actúan, pero de una forma tan arrebatada, tan irrespetuosa, que verdaderamente el espíritu que en ellos opera no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Esta es otra de las formas que manifiestan este tipo de gente que está enumerando o diciendo ahí el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Quiero, bien, si equipo 3, ¿verdad? Equipo 3, denle un aplauso al equipo número 3. Dios les bendiga. Equipo número 4. ¿Quién va? Hermano Abraham, adelante. Creí que José se iba a parar luego. Bueno, como decía el hermano Samuel desde los principios, que esto es para la iglesia, no es para los de allá afuera, ¿eh? Como dice, traidores. Dice, personas que no les importa matar. O dentro de la iglesia hay personas que vienen y se disfrazan. Y están dispuestos a matar por dinero, por quitarle el puesto a un pastor, la verdad.
que saben mucha teoría, saben mucha escatología, saben mucha Biblia, pero en su corazón hay mentira. Y personas que actúan contra otras personas, ¿en qué manera? En contienda, sabiendo que no es cierto, pero ellos afirman que es cierto. Y a veces los que verdaderamente son hijos de Dios, a veces por no ser, más que nada, para no incomodar a esa persona, a veces lo que hacen es irse a otra iglesia, porque ese era su propósito, de sacarlos de donde estaban. Y lo hemos visto en varias iglesias. Aquí el Señor nos ha mostrado aquí, en esta congregación, que hay personas que han sido piedra de tropiezos para otros, y muchos se han ido de aquí. ¿Sí? Abusando de su confianza. Hay personas que uno les brinda la confianza y uno no va a esperar que esa persona vaya y abra la boca y traicione la confianza, lo que uno le brindó como hermanos en Cristo. Y esa confianza duele. Pues a veces, como decía un pastor, la amistad sigue, pero mi confianza ya no sigue, yo no te la puedo dar. Y a veces es duro para muchos que dicen, pero bueno, si el hermano se llama a Dios, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no va a mi casa? Por lo mismo. Por lo mismo. Si ya no hay confianza. Ya no hay confianza. Y a veces dicen, pero ¿qué no Dios es amor, pues? Y en el púlpito hablan del amor de Dios. ¿Y a dónde está ese amor? Hipócritas. Pues por lo mismo que Dios te da convicción, que te aparta. Ámalos, pero apártate de ellos. Póngase la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado que Dios nos muestra quiénes verdaderamente son los que aman a Dios y quiénes son los que más vienen a dividir a la iglesia. ¿Sí? Son los traidores. ¿Sí? Mentirosos. ¿Sí? Se la viven de casa en casa ahí hablando mal de los hermanos. ¿Sí? Que yo sé más que el pastor, que yo sé más que... Y no quiero que los ancianos me pongan la mano encima porque ellos no tienen el derecho. Son personas que además vienen a ocupar un lugar para que venir ahora sí a dañar a otras personas que realmente aman a Dios. ¿Sí? Y hay muchas maneras de traidores, ¿verdad? Pero en este caso con mi grupo sacamos esa conclusión. ¿Sí? ¿Sí? Impetuosos. Pues nosotros, a lo que la hermana Chayo y mi grupo pudimos hablar con Pedro y José, son personas que no tienen respeto a las personas ni temor de Dios. ¿Sí? Personas que si no tienen temor a Dios, no van a tener temor o respeto hacia la iglesia, a los que realmente aman a Dios. ¿Sí? No les va a importar de ir y dañar a otros, porque no tienen respeto, más que nada no tienen temor de Dios. ¿Sí? Y infatuados, infatuados, qué palabritas, ¿no? Nosotros sacamos con la hermana, porque no pudimos desmenuzarlo, la hermana, pero en el apoyo del grupo fue así: personas orgullosas, vanagloriosas, que todos lo saben, que no hay nadie como ellos. ¿Sí? No sé si sea así el pastor. Sí. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, pero por si es la 3. Ajá. La infatuados. Ok. Sí, que no sé si te vi La definición, ¿cómo la dio? Personas orgullosas, vanagloriosas, que todos lo saben, que no hay nadie como ellos. Bueno, no sé si nos ayuda. Más o menos. Ok. ¿De dónde viene esta palabra? Porque dice infatuados. Dentro de la persona fatua. Fatua, ajá, la palabra es fatuo o fatua. ¿Qué quiere decir fatua? O fatua. Quiere decir falto de conocimiento. Okay. Es que no tiene conocimiento, pero
en esa ignorancia que hay, usan de sus mismas filosofías, sus pensamientos vanos, para querer meter como doctrina dentro de la iglesia del Señor. Entonces, claro que está rodeado de orgullo, está rodeado de vanagloria. ¿Por qué? Porque realmente, pero infatuado es simple y sencillamente sin entendimiento, sin conocimiento. Solo que meten, como dice el apóstol Pablo también, hermano, con palabrería humana, con filosofías huecas, de sutilezas de hombres, y con eso meten entre el evangelio una doctrina errada, una doctrina de hombres. Entonces eso lleva a la apostasía también. Sí. Personas orgullosas podemos ver que, como dice usted, que dicen que saben, pero a su propio criterio, ¿verdad? A su manera de pensar. Claro, en ellos mismos ellos dicen que eso es sabiduría. Y hay mucha gente, y aún hay muchos cristianos que, como dice la palabra, que por falta de conocimiento se pierden, muchos que aún le creen. Dicen que bárbaro, no, hermano, como dice el pastor, tú debes estar aquí en alabanza porque tienes bonita voz. Pero Dios es el que pesa los corazones. Y esas son cositas pequeñas, pero realmente a lo que el apóstol Pablo también se está refiriendo son las doctrinas. Las doctrinas, las filosofías, todas las cosas que vienen en las corrientes humanas. Ustedes han oído y han leído, y en la escuela los muchachos han estudiado sobre los grandes pensadores de la historia. Allá en Roma, allá en Grecia en el tiempo del apóstol Pablo y hasta nuestros tiempos, se reconoce a Grecia mundialmente como los mejores pensadores y sabios del mundo. No hay otros que hayan nacido en la tierra como los griegos, como pensadores, como corrientes ideológicas, filosóficas, psicología humana. Todo lo que ellos hablan es tan encumbrado, vamos a decir, en cuanto a la mentalidad humana. O sea, en su propia ignorancia, porque ignoran la verdad, que es la palabra de Dios, ignoran a Cristo, que es el verbo de la palabra, ignoran de Dios todo. Ellos usan, y claro, ustedes saben bien que cuando un hombre se vanagloria, se enorgullece, busca profundidades, el único que le puede traer revelaciones en un estado de vanagloria es Satanás. Son ángeles caídos que traen revelaciones, supuestas revelaciones que, claro, los hombres normales, naturales, no entienden y los confunden rápidamente. Por eso es que estos grandes pensadores jalan multitudes, jalan y siguen jalando a través de libros, de códices, de cosas que ellos dejaron escritas, siguen jalando mucha gente. Pero todo esto es, y se refiere el apóstol Pablo, estos hombres que fueron en aquel tiempo, ahora va a resurgir y están resurgiendo pensadores tremendos, gente tremenda psicológicamente hablando, que va a revolucionar y va a hacer pensar y creer que ustedes y yo no necesitamos a Dios. Ya hay una corriente que dice que nosotros somos dioses. Ya hay una corriente filosófica que dice que nosotros con el poder de la mente podemos hacerlo todo. Que hay un poder en nosotros ya instalado, que si nosotros echáramos mano, yo no sé si han oído esto, si echáramos mano de todo el potencial que hay en nuestro cerebro, ya hubiéramos revolucionado el mundo. Habría una tecnología, si decimos que la tecnología de ahorita es avanzada, Dios mío, se queda primitiva cuando ellos dicen que nuestra mente, la mente humana, puede trascender todavía, pero tremendamente, a pasos agigantados. Hermana Nalda. Pero eso es verdad. Pero en Cristo Jesús. No, en Cristo Jesús nunca nadie le va a decir que nosotros somos dioses. No. Nunca nadie le va a decir que usted... El Señor nos dice que tenemos la autoridad. Claro. Para mover montañas. Dice que en el nombre del Señor Jesucristo, no en nuestro nombre. Estas filosofías hablan de que en nosotros, por nuestro propio poder, podemos lograr hacer eso. Bueno, gracias hermano, porque yo soy muy respetuoso y a mí me gusta respetar el tiempo. Que Dios los bendiga. No, todavía le falta un minuto. No,
ya Pedro lleva mi tiempo. Es mi grupo. Yo respeto. Ay, gloria a Dios. Sí. Yo respeto, yo respeto. Le faltó lo último, hermano. ¿Cuál es lo último? Amadores de los deleites más que de Dios. Oh, es que se quedó en infatuados. Ok, amadores de los deleites más que de Dios. Mire nada más, eso está tremendo. ¿Cuáles son los deleites? No, voy a decir, perdón, pastor. No, ya siéntese, usted ya respetó. Ya voy a sentar. Hoy sí se sienta ya. Fíjese, ¿cuáles son los deleites del mundo? Por ejemplo, rápido. Digan uno, rápido. Comer. Nah. Sí, No, lo que va en contra de la palabra. Practicar el pecado liberadamente. ¿Ah? Desobediencia. Sí. Practicar el pecado liberadamente. Claro, el pecado, la desobediencia, pero en forma general. No, hablemos de algo concreto, de algo que le atrae a la carne y que realmente es en contra de la voluntad de Dios. El gozo sufrido de los demás. Ajá, por ejemplo, la impiedad, el gozo de ver el que los demás sufran. ¿Qué más? ¿Ah? El chisme es otra cosa que a muchos les gusta, les deleita, pero arruina la vida de muchos. ¿Sí, Dana? Iniquidad también, la iniquidad, bueno, eso es algo terrible. ¿Qué más? Pedir dinero para, supuestamente para cualquier evento, pero lo hemos visto. Se van con el dinero. Sí, también. Esa es avaricia, eso entra dentro de la avaricia. Hermana Narda. Todos los deleites de la carne, ¿no? Todos los deleites de la carne. Hermano, ahí está la lista, Gálatas capítulo 5. Ahí puede ver chisme, idolatría, contienda, disensión, adulterio, fornicación. Todo lo que atrae a la carne va contra la voluntad de Dios. Mire, una cosa es que tengamos debilidades en esta carne, porque en este cuerpo siempre tiende al pecado. Una cosa es tener debilidades en la carne y otra cosa es operar, hermano, o militar en el Señor por la carne. Cuando dice el apóstol Pablo que ya nosotros militamos según, ¿qué? El Espíritu, y que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, son espirituales completamente. Entonces, una cosa es tener debilidades y reconocer tu debilidad y decirle: Padre, Señor, vas de rodillas, toma mi vida, dame la fuerza, ayúdame, porque dice la palabra que sí, Jesucristo el Señor sabe y conoce todas nuestras debilidades, porque Él estuvo en este cuerpo, en esta naturaleza caída. Él vivió en una tienda como esta, pero dice la palabra de Dios que Él nunca pecó. Fue tentado en todo. En todo fue tentado, pero Él nunca pecó. ¿Por qué? Porque también la palabra dice: la carne es débil, pero el Espíritu de Dios vivifica. El Espíritu es el que le da la fuerza a uno para rechazar. Y desde ese momento entonces nos convertimos ya no en amadores, como dice ahí la Escritura, de los deleites de este mundo, sino en amadores de Dios, o hijos de Dios que aman a su Padre. ¿Me entienden? Y eso quiere decir rechazar los deseos de uno mismo, no de alguien más, de uno mismo. Es una lucha, es una batalla. Y bueno, estos hombres operan en las iglesias, ministros, líderes y miembros en las iglesias, que están, hermano, aparentando solamente, como lo leímos, pero son amadores de los deleites del mundo. Se congregan, vienen acá, cantan también igual que usted, y a la vez es más bonito que usted. Cantan, levantan las manos y hasta lloran en medio del servicio. Pero cuando salen de aquí, ¿sabe qué? Se van y hacen todo lo contrario a lo que oyeron. ¿Por qué? Porque son amadores de los deleites del mundo. No aman a Dios. No, en ningún momento tienen ningún aprecio hacia Dios. No se esfuerzan en lo más mínimo, sino que siguen viviendo en los deseos de la carne, en los deleites de este mundo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado.
Por eso le dijeron a Timoteo, ¿verdad? Que eso lo debía de saber. Equipo número 5, hermano Mendoza. Adelante. Hermano. De veras no le dimos el aplauso al número 4. Denle un aplauso al 4 también. Dios les bendiga. Ahora sí es 5. Se me estaba olvidando. Yo estaba escuchando, ¿verdad? Yo pensé, dije, ya no van a dar el tiempo. Porque todo ya lo estamos escuchando, ¿verdad? Porque la palabra acá en el número 5 dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice que tendrán apariencia de piedad. Es lo que estaba diciendo el pastor, ¿verdad? Que todos, pues esas personas que ya vimos, ¿verdad? En los otros versículos, traen apariencia acá, como dice él, hasta cantan, aplauden y pueden hasta mejor que nosotros puede hacer todo bien. ¿Por qué le digo eso? Porque nosotros hemos tenido experiencia y hemos visto gente de ese tipo. Sí. Porque, mire, vienen aquí y dicen, ok hermano, mire, no tengo esto, me falta esto en la casa, y uno de amor, ¿verdad? De corazón, ahí le está uno ayudando. Pero ¿qué pasa? Ya tienen todo y ya pues una ayuda que uno les dio de corazón y ellos ya no quieren nada con Dios, se cierran. Pues nos pasó un caso, ¿verdad? Nosotros íbamos a traerlos y estas personas no salían, se metían corriendo a su cuarto, pero allí vemos que se niegan las cosas de Dios, pero si quieren pues ayuda. Y eso es cuando hay personas de ese tipo. Entonces, vamos a ver, dice, pero negarán, dice, la eficacia de ella. Aquí nos está hablando, ¿verdad? Dice, la eficacia es el poder de Dios. Y dice, negarán con sus hechos el poder de Dios, es lo que nos quiere decir. Aquí está claramente, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo, que van a negar pues las cosas de Dios, porque no van a querer nada, sino que ellos nomás quieren, como decía el hermano Abraham, sacar provecho, ¿verdad? de las iglesias. Y si vemos, eso está pasando, como decía el hermano Samuel, ¿verdad? En las iglesias, porque si vemos ahí, si escuchamos en la radio, inclusivemente en las radios, hay personas de ese tipo, porque hablan pidiendo ayudas, y uno pues ofrenda o da para esas personas, pero sí lo estamos viviendo actualmente y no vamos muy lejos pues. Entonces es lo que está pasando, es la apostasía. Y dice En el 5 al final. a esto dice Evitar. hay que evitar. No sé cómo lo vamos a evitar, ¿verdad? Como dice el hermano Abraham o los otros hermanos dijeron también, que hay que pues tener ¿cómo llaman? Discernimiento. Hay que ver cómo esas personas están andando, porque dicen, hay de esas personas que dicen, vienen de otros estados, que ellos eran esto, que eran lo otro allá en la iglesia, que ellos digamos que eran mano derecha del pastor, ¿verdad? Y hasta pueden traer cartas, pues recomendaciones o esto de los pastores de la iglesia donde estuvieron del ministerio, hasta traen cartas, porque ya me tocó una ocasión también eso. ¿verdad? Entonces hay que tener discernimiento y mucho cuidado con esas personas. Y le quiero compartir también, si vemos el versículo 8, dice, y de la manera que
Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahí está claro, que no quieren, que reprueban las cosas de Dios. Cuando uno ya cuando uno les, ¿cómo se llama? ¿Cómo se es la palabra? Cuando uno se da cuenta y esas personas pues ¿verdad? No prueban de la fe o que Dios existe, sino que ellos son pues, como que se refugian en las cosas de Dios cuando tienen necesidad, ¿me entienden? Pero cuando ya no la tienen, pues se resisten en Dios, no está su corazón a Dios. Pues, ¿tienen alguna pregunta para el equipo 5? ¿Alguna pregunta? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Tendrán, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La eficacia es el poder de Dios. Bueno, Es lo que encontramos. no exacto. Bueno, mire, vamos a ver. Que tendrán apariencia de piedad. Fíjese que de lo que está hablando es de la piedad, ¿verdad? Y luego refiriéndose a la piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. ¿De quién? ¿Quién es ella? La piedad. ¿Qué vendría a ser la eficacia? Cuando usted dice, oh, esto sí es eficaz para poder hacer esto otro. La certidumbre. Certidumbre, ¿qué más? Porque ya lo vivimos, lo estamos viendo para después. Ajá. Bueno, ponerlo en práctica. ¿Sabe cuando dice la palabra y habla de la piedad? Bueno, vamos a empezar por partes. ¿Sí tenemos bien claro qué es piedad? No, así se llama tu mamá, pero ¿qué es la piedad a la que se refiere el apóstol ahí? ¿Qué puede decir? ¿Qué es piedad? ¿A qué se refiere pues esa palabra? Misericordia. Es misericordia, es bondad, es transmitir y practicar el amor de Dios. Es exactamente eso. Sí, Dana. Simplemente solo está diciendo que evites a los hipócritas. Oh, sí, hija. Sí, o sea, sí, pero espérame tantito, déjame explicar esto. El punto es que, ¿cómo identificas a los hipócritas en este aspecto? Por sus obras, pero el punto es de la piedad, está hablando de la piedad. Fíjense que de ahí viene de que muchos en la iglesia, hay muchos en las iglesias del Señor, en todo el mundo, impíos, que no practican el amor de Dios, que no transmiten el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Misericordia. Pero, a ver, dígame rápido, así, acuérdese rápido, ¿cuál es el amor de Dios? El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? El de Dios. No. ¿Cuál es? Explíqueme. Hermano, ahí está, 1 Corintios, capítulo ¿qué? El amor. Sí, el amor. Busque la cita, pues. Ahí eso es practicar la piedad. Fíjese bien, porque nosotros como hijos de Dios, que Dios nos ha amado, nosotros, hermano, empezamos a transmitir el amor que Dios ha depositado, pero sí lo estamos haciendo, sí lo estamos transmitiendo como es, porque el amor todo lo sufre, no se queja, el amor todo lo puede, no dice, ay, ya no puedo, Señor, ¿verdad? El amor es paciente, no se desespera tan rápido, el amor no tiene envidia. Hermano, y si usted empieza a ver cuál es ese amor
Esa es la piedad, esa es la bondad, ese es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo se niega la eficacia de la piedad? No teniendo. Practicando lo contrario. Practicando lo contrario. O sea, no es eficaz la piedad en mí cuando practico lo contrario. ¿Me entienden? Pero cuando estoy transmitiendo el amor de Dios, aunque me vean feo, aunque hablen mal de mí, aunque me señalen, aunque digan lo que digan, yo sigo orando y pidiéndole a Dios por esa persona, usted está transmitiendo y practicando la piedad, el amor de Dios. Pero cuando nos quejamos, nos dolemos y hasta nos vamos de la iglesia por alguna situación de esas, estamos negando la eficacia de la piedad, del amor de Dios. Bueno, ese es en ese nivel, ¿verdad? No se sienta mal, usted ninguno de ustedes es de esa lista. Pero yo quiero que usted me entienda, al final, y gracias hermano Mendoza, espéreme, no se me vaya, porque apenas vamos con que dice el Señor a estos evita. Esa es la segunda pregunta. Ahí está, ok, pregúntale. ¿Qué quiere decir a esto, Sevilla? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere decir estos? En sí es A estos. evitar. Ajá. Estos evitan. A estos evita. A estos, Evitan. pues, a estos hay que, pues, no, ¿verdad que Dios es amor y misericordioso? Entonces, hay que evitarlos, no hay que ser, ¿cómo se llama? Tener esa, ¿cómo le digo? No hay que tener esa, no hay que tener esa, por ejemplo, digamos que él nos invite a algo, a un ¿cómo se llama? A una comida o a su casa, pues le vamos a decir, no hermano, porque tengo otro compromiso, o hoy no puedo. Entonces, para no contaminarnos, ¿verdad? Entonces hay que evitar tener esa como comunión con ellos, o ese, ¿cómo se llama? Pues porque sabemos, ¿verdad?, que si nosotros no vamos a querer, ¿cómo se llama?, decir, tener piedad, y uno va a decir, no, pues sí, de verdad, sí, voy con usted a cualquier lugar. Entonces, en lugar de yo atraerlo, él me va a llevar, me va a jalar, me va ¿cómo se llama? Me va a pasar, a perder y a pasarme lo que él tiene de los chamucos. Entonces, eso, porque ¿qué carga esa persona? ¿Qué carga esa persona? ¿Ah? Es lo que carga eso. Entonces hay que evitar todo eso. Sí. Y pues, lo que hay que sí hacer es ir de rodillas y pedirle al Señor para que Él vea la verdad y pues se arrepienta de todo lo que hace, sus iniquidades o todo lo malo que Él hace. Entonces hay que ir con el Señor y pedirle a Él que cambie esa mentalidad de esa persona, ese corazón. Entonces, la siguiente. Denle un aplauso al equipo 5. Dios le bendiga, hermano. Y cuando dice, hermano, cuando dice a esto se evita, fíjese bien, tendrán apariencia de piedad. ¿Cómo lo puede atraer a usted una persona de estas? ¿Cómo puede ser atraído uno de nosotros que conocemos de Dios, que tenemos el amor de Cristo, por una de estas personas? De la única manera es aparentando que te aman, que te quieren y que en el momento de necesidad se presentan, en el momento que tú estás pasando una dificultad, una necesidad, ahí están. ¿Quién sabe cómo se enteraron? Porque tú ni les dijiste nada. A saber cómo se enteraron, pero ahí están. ¿Y sabes qué? Están no solo para orar por ti, están para darte y que salgas de tu problema rápido de lo que estás pasando.
y cualquiera dice, ¡oh! Mira, ni el pastor nomás ora y a trabajos ora. Pero que me traiga el billete como estos, mira, me trajo y ya salí de mi problema. Y aparenta piedad, pareciera que te ama, que te quiere, que se preocupó tanto por ti, que Dios le proveyó para poder ayudarte. Uy, suena bien bonito. Y pareciera que son, pero sabes, ahí es donde el enemigo se aprovecha, los usa. ¿Por qué? Porque es gente que solamente aparenta, pero no tiene el amor de Dios instalado en ellos. Estos lo hacen, y la palabra enseña y lo dice, lo hacen, pero siempre, porque ya llevan una segunda intención. Y lo que quieren es arruinarte, lo que quieren es ganar tu confianza para después asestar el puñal por la espalda. Es que abras la puerta para poder entrar y poder mirarlo todo y poder hacer caerte en lo peor. ¿Para qué? Para que tú vengas después a hacer la burla y el trapeador del diablo. Entonces, a esto se evita. Mira, yo creo, y en el Señor te lo digo, cuando el apóstol Pablo le está diciendo todo eso a Timoteo, para estos tiempos, para estos últimos tiempos, ya está operando en las iglesias, ya se está moviendo dentro de la iglesia, y traen una cara de piedad, traen una cara así de mucho amor y mucha preocupación, y hasta los ojos llorosos por tu problema, no por su problema, sino por el tuyo. Como ha orado, no ha dormido, ha orado y está hasta en ayuno y trae la cara demacrada y los ojos llorosos por tu problema, porque se enteró de tu problema y ahora viene y te va a ayudar para que salgas adelante. Hermano, aparentan piedad, pero en su corazón lo que tienen es impiedad. Lo único que buscan es destrozarte, es tu destrucción. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ahora, estos apóstatas, para estos últimos tiempos, lo digo porque el hermano Mendoza dijo que oráramos para que Dios les cambie el corazón y les Dios no pierda el tiempo. No ore por ellos, no son de Dios. Estaban entre nosotros, salieron de entre nosotros, pero no son de nosotros. Un apóstata, escucha bien, permíteme, un apóstata, hermano, es aquel que ha saboreado de Dios la unción, ha visto mover el poder del Espíritu Santo, ha mirado de cerca lo que es el Evangelio glorioso, el poder del Evangelio, lo ha vivido, pero ha apostado. Esa es la palabra apostatar, es separarse, es apartarse de lo que conoció como verdad. Ahora se aparta, lo hace a un lado y vive una mentira, vive en su propio provecho y todo lo que ustedes estuvieron explicando. El apóstata, escuche bien, el apóstata no